Vamos a estudiar el lanzamiento de proyectiles. Observemos este gráfico. Aquí nosotros podemos ver el desplazamiento que tiene un cuerpo en un plano, el cual se mueve tanto en el eje X como en el eje Y. Este lanzamiento de proyectiles también es llamado movimiento parabólico. Conceptualicemos este tema. Este lanzamiento de proyectiles es un movimiento realizado por un cuerpo con una inclinación con respecto al eje X que describe una parábola. Veamos las partes que tiene este lanzamiento de proyectiles. En este gráfico nosotros podemos evidenciar el desplazamiento que tendría un objeto a través del plano, tanto en el eje X como en el eje Y. Dentro de esto nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, una velocidad inicial, con la cual será lanzada este objeto a través del plano. Esta tendrá un componente tanto en X como en Y. Un ángulo con el cual nosotros vamos a lanzar este objeto, el cual nos dará una mayor altitud o una mayor distancia. Ahora veamos la gravedad. La gravedad está vinculada directamente con la velocidad en y, debido a que, a medida que el objeto vaya subiendo, la velocidad en y va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto en donde la velocidad en y sería cero. Desde este punto nosotros tendríamos un aumento de la velocidad en y, puesto que éste va a ir descendiendo. Ahora, a medida que este objeto va subiendo, va a ir en contra de la gravedad, puesto que se va a ir alejando del centro de la Tierra, por lo cual nosotros en esta subida tendríamos una gravedad negativa. Mientras que a partir de este punto en donde la velocidad en y es igual a cero, nosotros tendríamos una gravedad positiva, puesto que empieza a caer. Esto se puede comparar con caída libre y lanzamiento vertical, puesto que en lanzamiento vertical nosotros tenemos una velocidad inicial diferente de cero y en caída libre nuestra velocidad inicial viene a ser cero. Durante la trayectoria que va a tener un objeto el cual es lanzado, va a obtener una altura máxima. A partir de este punto, ese objeto descenderá. El tiempo viene a ser la duración de esta trayectoria, es decir, desde que se inició el movimiento hasta finalizar el movimiento. Nosotros vamos a tener un alcance, el cual viene a traducirse como una distancia que este cuerpo recorrió. Ahora veamos cada uno de estos componentes. Primero vamos con la velocidad. Nosotros tenemos aquí un gráfico de la velocidad que está en el plano. Tendríamos una componente en X, una componente en Y y su módulo. Aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo, con lo cual podemos utilizar el teorema de Pitágoras para saber uno de sus datos, en el cual nos dice que el módulo de la velocidad al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de sus componentes. Si nosotros queremos despejar, esta potencia pasaría a hacerse raíz y tendríamos esta ecuación, con la cual nosotros podríamos determinar cuál viene a ser mi módulo de la velocidad. Al mismo tiempo, al ser un triángulo, nosotros tendríamos un ángulo, con el cual nosotros podríamos saber con funciones trigonométricas sus componentes. Con seno, nosotros tendríamos la componente en y, y con coseno nosotros tendríamos la componente en x. Así, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso velocidad en y, sobre su hipotenusa o velocidad, mientras que con el coseno del ángulo nosotros tendríamos el cateto adyacente o su velocidad en x sobre su hipotenusa o velocidad. Si nosotros despejamos de estas fórmulas nuestras componentes en x y en y, tendríamos lo siguiente, que la velocidad en x es igual a la velocidad por el seno del ángulo y la velocidad en y sería igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Ahora, dentro de este lanzamiento de proyectiles nosotros vamos a tener tanto una componente en x de la velocidad como una componente en y. Ahora observemos este gráfico. A medida que va subiendo este objeto, su velocidad en y va a ir disminuyendo hasta el punto que vamos a tener aquí, en donde su velocidad en y sería cero. Ahora, si nosotros consideramos la velocidad en x, esta va a ser de manera continua. Con esto nosotros podríamos decir que en el eje horizontal nosotros vamos a tener un mru y en el eje vertical nosotros vamos a tener un mrv. Con lo cual nosotros en el eje horizontal podremos calcular con la fórmula del MRU la distancia que va a ser recorrida por este proyectil. La fórmula sería distancia es igual a la velocidad en x por el tiempo, ya que su componente en x viene a tener esta trayectoria. Mientras que en el eje vertical nosotros tendríamos una altura, la cual va a ser igual a la velocidad inicial en y
por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este menos es debido a que la gravedad va a estar de forma negativa a medida que el cuerpo vaya ascendiendo, va a ir en contra de la gravedad, mientras que a partir del punto culmine estaría descendiendo, con lo cual la gravedad sería positiva. Nosotros también podemos calcular la altura máxima que este objeto va a recorrer con esta fórmula, en la cual nos menciona que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, esta velocidad inicial, por el seno del ángulo sobre 2 gravedad. Ahora veamos el tiempo. El tiempo viene a ser la duración del evento que este cuerpo va a tener durante su trayectoria, dentro de lo que tendríamos un tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es la duración de toda la trayectoria que va a tener el cuerpo. De lo que nosotros tenemos la ecuación que el tiempo de vuelo es igual a 2 por velocidad inicial por el seno de este ángulo sobre la gravedad. Adicional a ello, nosotros vamos a tener un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Este tiempo de subida va a ser igual a este tiempo de bajada, por lo cual también nuestro tiempo de vuelo va a ser igual a la sumatoria del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahora veamos el alcance. El alcance viene a ser la distancia recorrida en el eje X. Nosotros podemos calcular el alcance recorrido en un tiempo determinado mediante la siguiente fórmula, en la cual dice que la distancia que se ha recorrido es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo que dure el evento. Mientras que nosotros también podemos calcular el alcance máximo, el cual va a ser igual a la velocidad inicial cuadrado por el seno de dos ángulos sobre la gravedad.